Tratan de establecer su propia justicia, tienen celos sin ciencia. Giovanni, estamos en la página 207, al lado de la pregunta 40. Los que tratan de establecer su propia justicia tienen celos sin ciencia. Wow, esto está fuerte. Voy a recordarle el primer problema. Algunos tropiezan en Cristo. Ese es el primer problema. Segundo problema, algunos tratan de establecer su propia justicia. Tercer problema, los que tratan de establecer su propia justicia tienen celos sin ciencia. Basado en el capítulo 10. Ya estamos en el capítulo 10, hermanos, versículos 2 y 3, para que usted se enfoque en la Biblia. Los judíos incrédulos tenían celos sin ciencia y Pablo escribió esto, Romanos 10, del 2 al 3. Dice así, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí volvemos en el mismo problema. Estamos en el mismo problema. Quieren sacarlo de Dios para poder introducirlo de ellos. Y en el punto que estaban hablando, ya usted sabe que nos alargamos ahí en el video, es porque, hermano, esto te conecta. O sea, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios. Wow, tenerle celo a Dios. Esto tiene que ser fuerte. Escuche, pero no conforme la ciencia. No conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la justicia suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Se desconectan. Tienen celo de Dios. Dios mío, hermano, usted puede pensar que cuando usted habla de celo, yo siempre he dicho a ustedes, a los estudiantes, que por la palabra tenemos dos clases de celos. El celo, si nosotros vamos a ser como Jesús, como Dios, vamos a hablar como Dios. El celo de Dios es un celo para que nosotros no adoremos a dioses ajenos. Un celo bonito, un celo que te quiere proteger de perderte. Un celo que te quiere guardar de ser idólatra de otros dioses. Un celo que te quiere conservar para Él. Ah, pero Dios entonces, Dios todo lo quiere para Él. Pues todo es para Él porque todo es de Él y somos de Él. No nos podemos desconectar de Dios. No nos podemos desconectar de la fuente de Él. Porque por Él estamos aquí. Entonces, ellos querían no era con la ciencia, no conforme a la ciencia de Dios, no conforme a la ciencia, porque ignorando esto y también la justicia de Dios, querían establecer la justicia de ellos propia, ignorando la justicia de Dios. Agarro la ley de Dios, oprimo al pueblo, lo condeno, lo persigo, usando la palabra de Dios, pero no usando la justicia de Dios. Qué bien, ¿eh? Voy a usar un versículo, voy a usar la autoridad que tengo como tal de lo que puedo ser, desde el punto donde Dios me permitió estar, para ayudar, para corregir, claro está, para dirigir una obra o ver a una iglesia, como usted la quiera llamar, que venga de Dios. Y yo voy a usar esto para oprimir, para perseguir y para maltratar. Voy a llamar una supuesta justicia, pero que esa justicia que yo estoy llamando o hablando o ejerciendo sobre otros no es la justicia de Dios. A Dios le vamos a dar cuenta. Pablo mismo era un judío que tenía celos sin ciencia. Pablo tenía gran celo en esos días precristianos. Él usaba su tiempo, dinero, energía para perseguir a los seguidores de Cristo. Eso era cuando era Saulo. Ya usted sabe, ya, Hechos 9. Ahí vemos la historia de lo que pasó con Pablo. Entonces, ahí el autor mismo dice, el celo es bueno. Le decía de los celos. El celo que viene de Dios y el celo contendioso. El celo malo. El celo, te sabe que a veces un hermano se levanta contra otro hermano y ya te sabe lo que pasó en el principio con Caín y Abel. El celo ha existido, pero siempre el principal celo de Dios para con su pueblo, para con nosotros, es que nosotros le sirvamos a Él, que no nos dañemos, que no nos mezclemos, pero es por nuestra propia salvación. Es por beneficio nuestro. No es como sería un celo de que, yo quiero que tú estés conmigo y no con ella. Un hijo, no, mi madre es mía, mi padre es mío, pero yo no quiero que comparte el amor con. No, hermano, no es esa clase de celo. El celo es bueno si se basa en ciencia. Usted escuchó, o el conocimiento. El celo no es un buen sustantivo para el conocimiento. Uno se debe
montar al autobús correcto para llegar al destino correcto. Ninguna cantidad de celo compensará por montarse a un autobús incorrecto. Perdón, amados. Ninguna cantidad de celo compensará por montarse al autobús incorrecto, y ninguna cantidad de obras religiosas ganará la salvación. Los justos viven por fe en Dios, no por sus propias obras. Quizá usted sabe que el autor está tomando el tema de como una ilustración, el tema de los autobuses como una ilustración. Usted sabe que cuando uno va a tomar un autobús, uno por lo menos tiene que saber para dónde va, cuál tomar. Usted tiene que buscar información, y usted no va a tomar el autobús que lo lleve al lugar contrario. Usted tiene que tomar el autobús que lo lleve al destino correcto, y en este caso espiritual, ¿cuál más destino que no sea al camino de la fe, como dice aquí el autor, al cielo? No podemos tapar el sol con un dedo en el tema de que, bueno, los que se quieren ir por otro lado, pues tienen conciencia y a la vez ni la tienen. Porque como yo le decía, esa gente que le sirven a la oscuridad, mire hermano, si ellos se dieran cuenta de verdad y estudiaran la Biblia, que le estudian pero sin el Espíritu Santo, le estudian para tergiversar y hacer, te sabes ya, cosas falsas. Si le estudiaran con el Espíritu Santo, se alejaran de eso, porque es que la palabra es clara con lo que dice. Eso no se alimenta un hombre con estos lugares. ¿Qué les va a pasar a esas personas? Mire hermano, lago de fuego, mire hermano, como se puede pensar en un lago de fuego, una cosa que yo misma le tengo temor a un lago normal, imagínese ya un lago. O sea que si el que está en oscuridad entra a la palabra para el bien, con el Espíritu Santo en enseñanza, hermano, mire, no le sirve el enemigo, no le sirve Satanás y sus demonios, el Señor lo reprenda, no le sirve. Entonces la gente de muchas religiones tienen celos sin ciencia. Los musulmanes hacen muchas buenas obras, como orar, ayunar y ofrendar. Algunos hasta dan su vida por causa del Islam. ¿Por quién? Hermano, es un celo sin ciencia. Por causa del Islam. ¿Usted escuchó? Todo, y es así. Bueno, usted sabe que muchos por ahí hasta se desviven para aparecer allá. Pero su celo es un celo sin conocimiento de Cristo. Están tratando de establecer su propia justicia con buenas obras, al mismo tiempo que, como los judíos incrédulos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios basado en Romanos 10:3. Así también los hindúes, los budistas y algunos católicos hacen muchas obras religiosas como sacrificio, ofrenda y ayuno, y asistir a reuniones religiosas, pero todo lo que tratan de establecer su propia justicia tienen celos sin conocimiento. Déjame echar esta luz más para acá. Tienen celos sin conocimiento. Se exaltan a sí mismos, no a Dios. Imagínese a alguien que le canta a Dios: lo hice a mi manera. O cuán grande soy yo. Esa es las adoraciones, usted sabe, esa es tu manera, una adoración, pero aquí lo hice a mi manera. Y después la otra parte, cuán grande es Dios, aquí dice cuán grande soy yo. El autor quiere relacionar esto, hermano. Todas esas religiones, hermano, no tienen su enfoque centrado en Dios, sino en sus dioses, ídolos. Entonces, porque mucha gente se confunde, porque entiende que en cualquier lugar que se hagan buenas obras, ¿te escucho bien? Obras. Hasta pueden ponerse su vida por otro, hermano, pero no es para glorificar el nombre de Dios. El celo que tienen por esa tal obra es un celo sin ciencia, un celo sin conocimiento, y un celo que va a traer, un celo contendioso, que desvía, hermano, que desconecta de la realidad. Entonces aquí el autor quiere tratar de que nosotros nos quedemos en nuestro corazón, que no vaya usted a pensar que por una persona, que se hacen cosas, que se enganchan por aquí y que se tiran por allá, que muchas veces ahí mismo ya usted sabe, pierden lo más preciado para hacer esas supuestas, ¿cómo que se le llama eso? Ofrenda o sacrificio, hermano, personas que se van de un lugar a otro y se desbaratan sus rodillas Yo vi una imagen horrible estos días, mire hermano, una mujer de un camino a otro con un pichoncito pintadito de tamaño de un niño, con unos cuernos para atrás, y el muchachito era color negro, pero una cosa horrible, hermano. Ella venía de qué sé yo dónde, hermano, bueno, no aquí, sino en otra nación, no sé dónde, con un pichoncito de eso en la mano, hermano. Yo dije, pero Dios mío, tú vienes pronto. Maestro, tú vienes. Jesús, tú estás de camino.
Como dicen por ahí muchos, que no llega, pero no buscan al Señor. Pues muchas personas dicen, pero ¿y cuándo que Jesús viene? Pero tú estás buscando. Estamos haciendo lo correcto. Hermano, es que Cristo viene. No sabemos cuándo, pero vemos cómo están los tiempos. Entonces, ¿qué puede usted decir de una persona que se hiere su propio cuerpo para supuestamente darle ofrenda a un supuesto Dios, que es un supuesto Dios porque es falso, hermano, y se para de ahí entendiendo que recibió tal cosa? El mismo enemigo confunde y hace falsas señales para seducir a aquellos que han perdido, que no lo tienen el enfoque en Dios, ni tampoco tienen el conocimiento de quién es Dios y quién es el enemigo. Hermanos, vamos a leer Lucas 18, 9, 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. ¿Te está escuchando? Es algo muy fuerte, mi hermano. Usted escuchó a esta persona que fue a entregarle sacrificio a Dios, pero con un celo contrario, supuestamente a la obra. Con un celo sin ciencia, sin conocimiento, un celo injusto, basado en su propio orgullo. Escuche, yo se lo voy a recordar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, hablaba así consigo, porque ahí está el ego. De esta manera: Dios, te doy gracias por, hermano, y cualquier persona, mira, le está diciendo, le está dando gracias a Dios. Y es que está hablando del Dios de nosotros, hermano. Claro que sí, era nuestro Dios que le estaba orando, pero Dios no lo estaba recibiendo, porque Dios conoce las intenciones del corazón, dice la palabra. Por más que usted y yo queramos que, los mocos, hermano, deje de estar haciendo show y perdiendo su tiempo, y agarre, recoja sus lágrimas y éntesela para adentro, y el moco también. Porque delante de Dios, tirar lágrimas y tirar moco, eso no va a cambiar cuando ya Dios sabe cómo está nuestro corazón. Entonces, este hombre decía, escuche bien, porque yo se lo voy a repetir. Este hombre decía, delante del Señor, decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. ¿Ya? Dios conoce el corazón, pero cuando nosotros escuchamos esta parte, porque no conocemos el corazón de nadie, ahí no soy como los otros, despectivamente, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este. Usted escuchó, ni aun como este. Dios bendiga a nuestra hermana Dayana. O sea, yo no soy como los, ya usted sabe. Voy delante de Dios, le estoy sirviendo al Dios. Yo no estoy sirviendo al yo, estas 2 manitas aquí es que le estoy sirviendo, porque es al Dios real. Pero yo di que supuestamente le sirvo. Vamos a poner el ejemplo del fariseo. Este hombre comenzó hipócritamente, hablando de otros, sin conocer su corazón y su relación con Dios. Puede ser que sí, puede ser que no. Hermano, cuando nosotros vamos delante de Dios, nosotros lo que tenemos que si vamos a orar por otro, sea pidiendo misericordia por lo que ve nuestros ojos. Porque en muchas ocasiones yo estoy orando por alguien que hizo una situación difícil, hermano, que eso me rompe el corazón cuando yo veo algo. Cualquier persona que lo agarran por ahí, le dan un golpe, que hizo algo malo, hermano, porque lo hizo. Yo me fajo a llorar delante de la noticia. Señor, ten misericordia, alcanza su alma, porque él tiene derecho a ser salvo. Que si lo van a meter para la cárcel, Padre Jehová de la gloria, que pueda reconocerte. Hermano, el corazón del fariseo era un corazón negro. Era un corazón, hermano, que no tenía, hermano, amor. No había amor. No se puede mencionar amor en este corazón.
Habló de otros, se exaltó él mismo, se reconoció él mismo, hermano, y estaba parado, hermano, dice que estaba de pie, hermano, y hubo en él palabras de vanagloria, hubo palabras de menosprecio, hubo palabras de ignorar su posición para juzgar a la posición de otra persona sin conocer el corazón de nadie. Entonces, aquí el fariseo, después que le dice lo suyo, ¿verdad? Y ni aun a este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Te escuchó? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces de que nos reunimos 2 personas para orar por alguien que está pasando por un proceso, y lo que nosotros nos ponemos es: sí, hable de lo que está pasando. Sí, claro, usted tiene que hablar porque tiene que saber por qué va a orar. Pero no, usted no va a comenzar a hablar de las caídas de la persona. Sí, está pasando por eso esa persona, sí. Es mi hermano, sí. Vamos a orar para que Dios lo liberte. Vamos a orar porque Dios lo transforme. No, yo lo voy a ver cuando caiga. Ese lo veo yo. Porque que Dios me lo mostró a mí en una visión. Sí, está bien. Muchas veces ni se lo decimos. Ni siquiera vamos de rodillas ahora cuando tenemos la visión o la supuesta visión que tenemos. Entonces, tenemos que saber, hermanos, que nosotros no somos nadie. Y no como dice el autor aquí para decir: lo hice a mi manera. Cuán grande soy yo. A mi manera que lo vamos a hacer. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos un supuesto celo, que no es el celo de Dios y que no es el celo según la ciencia ni el conocimiento de Dios. Dice aquí la aplicación: nosotros podemos cometer el mismo error que cometían algunos israelitas. Podemos cambiar nuestro enfoque de Dios a nosotros mismos. Bajo el antiguo pacto, los judíos trataban de obedecer la ley. Confiaban en que Dios les perdonaba sus pecados a través de los sacrificios. El plan del Antiguo Testamento era confiar en Dios al mismo tiempo que se trataba de vivir como agradar a Dios. No solamente confiar, sino vamos a ver cómo lo agradamos, cómo le servimos, cómo vamos a hacer lo correcto delante de Dios. El plan del Nuevo Testamento es como el antiguo plan. Debemos confiar en Dios para que nos salve, aunque no merezcamos la salvación. Recuérdese que yo siempre se lo he dicho, no lo merecemos. Todos los días cuando voy delante del Señor, discúlpenme que a veces me da la alergia, usted sabe. Todos los días cuando estoy delante del Señor, Él y yo le digo: Señor, yo no merezco nada, pero yo te pido que tú trabajes en esta área. Yo te pido que tú hagas esto en mi familia. No lo merecemos. No lo merezco, hermano, no lo merecemos. Tenemos que entender esta parte. Así como dice aquí, no merecemos la salvación. Los sacrificios de animales señalaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Así que la fe en Cristo es la base de nuestra justificación. No es como antes por vía de los sacrificios. No es como antes, hermanos. Ahora mismo es nosotros. Nosotros somos nuestro cuerpo que tiene que sacrificarse, hermano, y entregarle todo al Señor para poder agradarle. No es base nuestra justicia. No obstante, nos deleitamos en obedecer las leyes de Dios porque sabemos que esto hace feliz a Dios. Pero nuestra confianza no debe estar en nuestras obediencias en nuestros edificios de adoración, en la educación o en el éxito. Hermano, escuche esta parte aquí. Eso es lo que pasaba también con ellos. Adoraban aquel templo y el templo aquí, allá y aquí, allá, hermano. Y se desconectaban. Tenían su confianza puesta en lo que Dios le hubiese dado, claro, para la obra. Pero ellos lo hubiesen tomado para idolatrar y tenían un celo que no era el celo de Dios. Vamos al próximo punto.